Muy, pero muy buenas noches para todos y para todas. Bienvenidos. Estamos ya en la semana final, el cierre del técnico laboral por competencias en recreación y deportes, ofertado por el Politécnico Nacional de Artes y Oficios Ponao, seccional Cali Buenaventura. Hoy estamos cerrando con dos grandes maestros. Desde Argentina, que nos va a hablar de karate, el profe Gustavo Gondra, que ahorita se lo voy a presentar, y desde México, el profe Amando Bonilla. Mañana también tenemos dos grandes, que ya es el cierre final. Entonces yo la verdad me siento muy feliz y muy contento que mi querido maestro de maestros, Gustavo Gondra, esté con nosotros aquí acompañándonos. Le voy a presentar a alguna de las personas que están aquí, mi querido maestro. Doctor Cesareo Carrasco, por favor, tiene usted la oportunidad para que se presente primero. Muy buenas noches, hablo aquí desde México. Actualmente me desempeño como asesor metodológico en la Dirección de Educación Física del Gobierno del Estado de México. Asimismo, soy director de una escuela de iniciación deportiva en Metepec y actualmente soy catedrático de maestría y doctorado en ciencias de la educación y también en ciencias del ejercicio. Entonces, trabajamos aquí arduamente todo lo que es referente al deporte y la educación física. Y pertenezco también a IBACEL, Educación Física a nivel nacional e internacional, y a CETAF Internacional de Perú. Entonces, un placer saludarles desde México. Muy bien, vamos a ver si el profe Jastro de Brasil, profe Jastro nos regala un saludito desde Brasil, que primera vez que lo veo por acá y encantado de tenerlo. Profe, no importa que hable en portugués, uno entiende algo. Profe Jastro nos regala una presentación. ¿Nos puede decir su nombre y a qué se dedica un poquito? Bueno, mi profe William desde el Perú, regálenos un saludo, profe William. Profe William del Perú, regálenos un saludo. William, ¿no andas por ahí? Profe William, se me voló. Muy bien, profe Osvaldo de Argentina, regálenos un saludo, profe Osvaldo. Osvaldo, bueno, creo que tienen problemas de conectividad. Profe Carlos Caicedo, que está en el Chocó, creo, en Colombia. Profe, regálenos un saludo, profe Carlos, cuéntenos quién es usted. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Carlos Caicedo. Soy cinturón negro cuarto dan de Kondo, de parte del Comité Olímpico Colombiano como entrenador. Tengo orgullosamente dos chicos de acá de Tumaco en la selección Colombia prejuvenil que disputaron medalla ahorita en los Juegos Panamericanos y están en proceso para Juegos Olímpicos. La verdad, encantado de participar, de escuchar este deleite, llamémoslo así, deleite de aprendizaje, con esas personas que tienen una sapiencia en todo en el área deportiva. La verdad, bendecido por el Señor de estar en este magnífico grupo y a usted, profesor, por aceptarme. La verdad que sí. Muchas gracias. Excelente, profe. Profe Johnny Alejandro Bedoya, ¿está por ahí, profe Johnny? Sí, mija, venga. Profe Johnny, ¿está por ahí Johnny Alejandro Bedoya que nos pueda presentar, profe Johnny? Profe Andrés Franco de Colombia, ¿nos regala un saludo? Profe Andrés Franco. Hola, hola. Saludos desde aquí, Cali, Colombia. Un gusto estar aquí y estaré presente en esta entrevista que va a estar el maestro Gustavo Bondra, ya que hago práctica de karate Uechi Ryu y él es el máximo exponente, digamos, del estilo. Entonces, un gusto estar aquí, maestro. Muy bien, muchas gracias por estar con nosotros aquí. Profe Enrique Villarreal, ¿está por ahí, profe Enrique? Profe Enrique Villarreal. Mi profe Joaquín Osías Palomeque de Cali, Colombia. Ah, ya, Enrique, ya abrió el micrófono, Enrique. Hola, hola, sí. Hola, profe, presente, profe Enrique, por favor. Nos da un saludo, profe Enrique, nos presenta. ¿Quién es? Profe Enrique, se le cerró el micrófono, profe. A ver ahora. Ahora sí, perfectamente. Otra vez se la volvió a cerrar.
Muy bien, viejo Juaco, Joaquín Ocías Palomeque, Cali, Colombia. Regálenos un saludo, profe. Hombre, buenas noches para todos. La verdad me enorgullece estar en esta capacitación. Tuve la oportunidad en dos ocasiones de entrenar con el maestro Gustavo Gondra en la Colombo Japonesa, en un seminario que dio de karate aquí en la ciudad de Cali hace como unos 10 o 15 años. Para todos, soy cinturón negro tercer dan en un sistema que se llama Siscomada. Soy profesor de Kung Fu aquí en la escuela, en la Fundación de Artes Marciales Dragón Amarillo, e igual soy cinturón negro segundo grado en Hapkido. Soy profesional, administrador de empresa y tengo una especialización en Dirección y Gestión Deportiva de la Escuela Nacional del Deporte y trabajo en la Secretaría del Deporte y la Recreación aquí en la ciudad de Santiago de Cali. Además, pues hago parte del área de fomento de esta secretaría, donde somos los responsables de todo lo que tiene que ver con los clubes deportivos. Me interesa muchísimo esta capacitación porque pues de aquí sirve para seguir mejorando nuestras labores que ejercemos en nuestra institución deportiva. Gracias, Silver. Muy bien. Mi querido doctor Ángel Gutiérrez Torren, desde Puerto Rico, Estados Unidos, Michigan. ¿Está por ahí, mi querido doctor Ángel Gutiérrez? Ay, se me olvidó. Estamos aquí presentes. Buenas noches a todos, bendecidos sean. Una presentación, mi doctor. Bueno, muy buenas noches nuevamente. Soy Ángel Gutiérrez Torres, licenciado en Actividad Física y Salud Pública, especialista en ejercicio en medicina por el Colegio Americano de Medicina Deportiva. Adicional, soy entrenador maestro de automanejo de condiciones crónicas por la Escuela de Medicina de Stanford University en California y una noche sumamente próspera porque tenemos un gran ponente en el día de hoy presentando nunca antes visto, entiendo yo, en el Ponao, que es el karate, una base fundamental, manos vacías, como se le dice, este, y una base fundamental a cada uno de los que practicamos ese arte marcial en diferentes disciplinas. En mi caso personal, fue uno de los íconos en mi profesión cuando en mi niñez y mi adolescencia, ya que soy cinturón negro bajo la disciplina de Kyokushinkai. Así que realmente estoy sumamente contento que se ofrezca este tipo de módulo en el día de hoy, ya que nos trae grandes recuerdos y grandes momentos y sobre todo la disciplina que llevamos como seres humanos cada uno de nosotros. Así que un fuerte abrazo y Dios me los bendiga. Bueno, también quiero recibir a querido profe Jorge Chamorro. Profe Jorge, no sé si nos puede regalar un saludito. El duro del karate también en Cali, profe Jorge, que también es de Huechirriu. Profe Jorge, ¿está por ahí? Jorge Chamorro, regálenos un saludo, querido profe. Creo que tiene problemas con el audio. Muy bien, Harold Gómez de Cali, Colombia, profe. Ah, Jorge, ya te escucho. Un poquito más duro, Jorge. Jorge Chamorro. Hola, Ahora sí, profe, lo estamos escuchando. hola, un saludo muy especial para todos. Mucho gusto. Jorge Chamorro presente, gracias. Qué gustazo, profe, que esté aquí. Saludo Gracias, especial. gracias, lo mismo. Muy bien. Harold Gómez de Cali, mi ingeniero. Muy buenas noches para todos. Muchísimas gracias, apreciado Hilder, por la invitación a tan maravilloso espacio. Muchas gracias al maestro Gustavo por todo el conocimiento pues, que nos va a brindar esta noche. Yo lo estoy hablando desde la ciudad de Cali. Soy ingeniero electrónico especialista en automatización, instrumentación y control industrial. Y toda la vida me han apasionado las artes marciales. Pertenezco a la Escuela de Artes Marciales Dragón Amarillo y soy instructor en esta disciplina. Muchas gracias. Muy bien, no sé si el profe Jorge Lemos está por ahí. Jorge Lemos, ¿está por ahí, Jorge? Jorge Lemos. Y si hay alguien que me haya faltado, por favor, abre el micrófono que pronto ya pueda abrir. Si puede, quiere presentarse, si no, ya voy a cerrar los micrófonos y va a quedar solamente Angelito para que me ayude. Se va a colocar de coanfitrión
para cuando yo esté presentando porque voy a presentar. Entonces, cualquier cosa me ayudas, Angelito. Claro que sí, estamos aquí a la orden. Igualmente, doctor Cesareo, yo creo que usted está en el portátil también, en el PC. No, estoy en la lap, no hay problema. Eso, en la lacto, está en la lacto. Desde ahí usted me puede ayudar por si las moscas, Sí, con todo gusto. porque cuando uno presenta, uno queda cieguito, queda solamente viendo al ponente y lo que uno está presentando. Entonces voy a tener el gusto de compartir el resumen de la hoja de vida de nuestro querido y maravilloso invitado de esta noche. Angelito, me informa si ya se ve mi pantalla ampliada. Sí, actualmente está cargando. eh, Se ve media. Ahora sí, Muy bien, ahora sí. Gustavo Carlos Gondra, desde Argentina. Nació en la ciudad de Buenos Aires el 16 de agosto de 1958. Debido al trabajo de su padre, se mudaron a la ciudad de San Nicolás, a 200 kilómetros de Buenos Aires. De allí a la ciudad de Rosario, a 350 kilómetros de Buenos Aires. Luego a la ciudad de Varadero, a 138 kilómetros de Buenos Aires. Y antes de mudarse nuevamente a Buenos Aires, su padre fue mayordomo de una estancia donde vivió durante 2 años, donde aprendió de niño a andar y domesticar caballos y como un juego para trabajar con Hacienda. En 1970 se muda a Buenos Aires, juega al polo durante un año y luego al rugby durante 3 años. En 1971 comenzó a practicar karate uechi ryu en el Instituto Komonsawa en la ciudad de Núñez, una de las academias de artes marciales más antiguas y respetadas, siendo finalmente la única actividad con la que continúa hasta nuestros días, ya que le dedica gran parte de su vida. La historia de sus comienzos en la práctica del karate es la siguiente. Su madre lo lleva a hacer alguna actividad porque Gustavo luchaba todos los días con alguien por cualquier motivo, pero debido a sus malos promedios escolares, su padre le prohíbe realizar cualquier actividad de artes marciales. Como consecuencia, compra un libro de Kung Fu y comienza a aprender a través de sus lecturas hasta que su padre autoriza que lo lleven a algún lugar para practicar. Llevándola a la academia Komasawa, le cuentan sobre diferentes disciplinas, pero él tropieza con la última de ellas, que era una nueva actividad en la academia, el estilo Uechi Ryu, que decide comenzar sin siquiera haberlo visto. El 1 de septiembre de 1979, Gondra fue ascendido a Chodan, cinturón negro de primer grado, por una junta de prueba integrada por 4 maestros de Okinawa, Kaoru Miyagi y Chosen Nakanama, de Argentina, Kiyoichi Shinjo y Monuro Miyagi de Okinawa. Desde ese momento hasta ahora, Gondra se convirtió en un maestro de karate tiempo completo en Argentina y también introdujo y desarrolló el estilo en Chile, Uruguay, Brasil, Colombia y Venezuela. Crear la Asociación Latinoamericana de Karate Do Uechi Ryu. También impartió seminarios en España, Italia, donde tiene estudiantes, Rusia, Alemania y Francia. Ha viajado a Okinawa 38 veces desde 1986 hasta la fecha y practicado con todos los maestros del estilo, incluyendo al sensei Kenei Uechi, décimo dan y creador del Uechi Ryu. Sensei Gondra está en el Museo de Karate Privado de Okinawa, cuyo propietario es Sensei Tetsuhiro Okama, décimo dan en Gojo-Ryu, y también el Museo de Karate Kaikan, inaugurado en marzo del 2017. Rango: décimo dan en Karate Do Internacional por la Asociación Mundial de Karate en el 2014. Octavo dan de la Okinawa Chaukai Kobudo Federación, o sea, la Federación de Kobudo a nivel internacional. También es técnico en director en defensa personal. Hace parte de la World All Continental o WOCO Referee, o sea, que es referee mundial internacional, y al Okinawa Karate Federación Referee clase A. Y finalmente, Woko Shi Referee, o sea, tiene el máximo rango. La verdad, para mí es todo un gusto, un placer. Es un gran ser humano que hoy me permite y nos permite poder compartir este espacio. Maestro Gustavo Gondra, el Ponado es su casa y el Ponado le da la bienvenida. Bueno, gracias a todos por estar y la verdad que espero poder serles de alguna utilidad con algunas
de las cosas que me han tocado vivir hasta el día de hoy. Yo a veces me llevo mejor en este tipo de cosas cuando me van guiando o me van preguntando algunas cosas, porque a veces por ahí uno puede hablar de cosas que no son interesantes para quienes lo están escuchando. Entonces a veces es bueno saber qué es lo que qué necesitan saber las personas para que uno vaya directamente a lo que les puede interesar y que les pueda ayudar en sus artes marciales o en la vida que están llevando adelante a través del arte marcial. Ante todo, ante todo les quiero comentar que yo tengo un pensamiento muy particular. Yo le expliqué al profesor Hilder cuando hablamos de utilizar la palabra dento. Dento es una palabra muy antigua que se usa en Okinawa. Quiere decir lo tradicional que no tiene cambios. Y fundamentalmente el error que comete el occidental es creer que el karate o las artes marciales son un deporte. Realmente no son un deporte, son artes marciales. Uno puede renovar una visa en Japón por el estudio del karate, o del iaido, o del kendo. Eh, si un dojo le sale a uno de garante, uno puede volver a renovar visa y estar el tiempo que migraciones se lo permita para el estudio de cualquiera de las artes marciales de Japón, porque los tienen como cultura, no los tienen como deportes. Más allá de que existan instituciones como la Japan Karate Federation, que organiza eventos en la faz deportiva del karate. Una cosa que no se habla mucho y no sé por qué es así, es de que el primer reglamento que existió de karate lo creó Sensei Masatoshi Nakayama de Shotokan, que era alumno de Gichin Funakoshi. Esto fue por la falta de enfrentamientos luego de la era samurái y el futuro, llegando hasta nuestros días. Este reglamento estaba hecho en base a la ideología samurái. O sea, un samurái desenvaina una katana y produce una muerte súbita, y eso es una técnica perfecta porque mata solo con una técnica, y eso se premiaba en los primeros torneos con lo que era un ippon. Por eso esos campeonatos se llamaban de show ippon, combate a un punto. En el caso de sacar una katana y no matar al oponente, uno lo hería y con un segundo corte producía el final del cometido, que era la muerte. Entonces, a eso se le dio wasari, que era medio punto, que es una técnica imperfecta, y con otro wasari, que era otra técnica imperfecta, se producía la muerte del oponente. Lo que el occidental entiende como que uno gana y otro pierde, en realidad es uno vive y otro muere. Y se mantenían algunos conceptos muy importantes que están en los preceptos samurái, en los 7 preceptos samurái del Bushido, que es el código samurái, donde uno de ellos dice que respetarás a tu enemigo. Por eso cuando uno le hace un punto en los torneos viejos a otra persona, el que hace el punto no lo festeja, porque en realidad lo que está buscando es la muerte del oponente. Entonces, ¿dónde está la alegría en eso? No existe. Con el correr de los años y el supuesto progreso de las artes marciales, que para mí yo creo que han involucionado, no han progresado, vinieron otros reglamentos con un aspecto más deportivo, con más cantidad de puntos, con otras cantidades de reglas, hasta lo que llegamos hoy, que supuestamente lo que reconoce el Comité Olímpico Internacional es a la WKF, que se dedica es digamos, la entidad que representa el karate a nivel deportivo de todos los países. Yo particularmente estoy en contra de eso, además más allá de que yo he tenido una faz de competidor, pero siempre tuve a la competencia como un postre y no como una comida central. Y a eso me refiero con lo que es dento.
Dento es todo aquello que preserva lo antiguo sin ningún cambio. A veces creo que el occidental, como no tiene la posibilidad de entender las cosas como fueron en el pasado, necesita cambiarlas para poder entenderlas y hablar de ellas como entendido en este futuro. Vaya a saber lo que va a ser después de nosotros, ¿no? Pero básicamente me parece muy importante contarles qué significa dento, al mismo tiempo que les cuento que hay otra palabra que se llama kyogi. En Okinawa se dice dento karate o kyogi karate. Dento karate, como expliqué recién, es el que no cambia. Y kyogi es el que es cambiado. Es yo tomo un kate y lo ejecuto como en el principio, o tomo un kate y lo ejecuto con algunos cambios que llaman mucho más la atención para el mero deporte. Y existen esas dos clasificaciones en Okinawa. Para los que no lo saben, les cuento, en Okinawa todavía se sigue diciendo, ¿cómo es? Una técnica, una muerte. Un kata tiene 50 movimientos, no para matar a una persona con 50 movimientos. Un kata tiene 50 movimientos para matar 50 personas. Eso nos exige la perfección absoluta, la contundencia absoluta y el pleno conocimiento del cuerpo del oponente para pegar en puntos kyusho, que son los puntos de presión, que si bien en algunas ciencias sirven para curar, también sirven para matar. Entonces, quería explicar esto porque yo sé que muchos están orientados y lo ven a las artes marciales como deporte. Algunos gobiernos, algunas instituciones, y realmente creo que, a ver, de pronto se pide que los profesores de karate tengan determinados conocimientos en algunas ciencias, cuando el mismo karate es una ciencia, que no es reconocida por Occidente como tal, y por eso le agregan aportes científicos desde fuera del karate, pedagogía, etcétera, etcétera, etcétera. Maestro, ¿podemos abordar la historia del Uechi Ryu en Argentina? Sí. Bueno, cuando el Uechi Ryu llega a Argentina no era puro, estaba mezclado. Y aquellos que llegaron a Argentina, por lo menos mi profesor, Chosen Nakama y Kaoru Miyagi en un primer momento decían que tenían una gradación que no tenían, y encima nos mostraron un estilo mezclado. A los 6 meses de empezar a practicar Uechi Ryu, mi profesor dice que tiene que ir a Okinawa a practicar por 2 meses, estuvo un año. Cuando volvió, el estilo había cambiado 100% y nos dijo que el estilo en Okinawa había cambiado. En realidad nunca había cambiado, él había aprendido lo que correspondía aprender. Y a partir de allí arrancamos en Argentina. Decir Uechi Ryu en Argentina era lo mismo que decir José. ¿Quién es José? No sé, no lo conozco. El estilo no se conocía para nada. Es el estilo más joven del karate de Okinawa. Antes, más antiguos, están el Shorin Ryu en sus 3 ramas, Matsubayashi, Kobayashi y Shobayashi, y el Goju Ryu, que viene desde el castillo real de Yuri, donde había 7 maestros. Solamente uno de los 7 maestros, solamente un maestro que se llamó Chotoku-kyan estudió con los 7 maestros de la Casa Real. Tuvo 2 alumnos, Joen Nakasato y Senryo Shimabukuro. Joen Nakasato Sensei falleció, Shorin Jiryu, y Senryo Sensei falleció, pero tuvo un hijo que actualmente es el director de Shorin Ryu Seibukan. Por otro lado, estuvo uno de los 7 maestros de la Casa Real, le enseña por amistad a una persona que vive en el puerto, en el pueblo de Naha, Kanryo Higaona, que después todo esto deriva en el karate Goju-Ryu, que es mitad chino y mitad okinawense. El karate Uechi Ryu es 100% chino, no tiene influencias de Okinawa más que el okinawense que lo modificó, que fue Sensei Kanei Uechi.
A veces dicen que el creador del Uechi Ryu es Kambun Uechi, y no es cierto porque Sensei Kambun nunca supo Uechi Ryu, él sabía Pangai No, que eran 3 formas básicas. Él se las enseña a su hijo Kanei, su hijo Kanei transforma creando otras cosas y crea el estilo Uechi Ryu, y así es como llega a los distintos países donde está establecido hoy desde hace muchísimos años. El primer maestro, hubo uno, acá en Argentina hubieron 3 maestros, Noboru Kian, Yosen Nakama y Kaoru Miyagi. El verdadero introductor que vino a la Argentina sabiendo 100% Uechi Ryu fue Noboru Kian, que era primer dan y había estado en el dojo de Sensei Kanei Uechi. Yo tengo un compañero mío que empezó en el año 68, más antiguo que yo, y yo soy, digamos, el único cinturón negro activo que queda de la primer promoción de cintos negros en la República Argentina, alumnos de Sensei Chosen Nakama, que fuimos graduados en el año 79. Yo en el Maestro, año ahora, 86, sí. listo. ¿Nos puede hablar ahorita sobre la historia del Uechi Ryu en Sudamérica? Uh, en el año 77, Okinawa edita un libro que pesa 5 kilos, tiene 1550 páginas. Tratando de expandir el estilo en el mundo, en el libro figuran, por ejemplo, en Brasil, Takeo Gianni, Jackson y Seiyei Uehara. De esos 3 solamente era puro en Uechi Ryu y sabía Uechi Ryu, Sensei Seiyei Uehara de San Pablo. Los otros 2 profesores fueron anotados en el libro como representantes, pero tenían que ir a Okinawa a terminar de aprender el estilo porque no sabían casi nada. Pero esa fue en México se hizo lo mismo, en Argentina se hizo lo mismo, porque esa fue la forma de meter el nombre del estilo y crear la expectativa de qué es el Uechi Ryu y de que alguien viajara a Okinawa a aprenderlo en su forma correcta. En 1981 llega a la Argentina un brasilero que se llama Ramiro da Silva Leone, con una carta de Japón para terminar de aprender el estilo con quien era mi profesor Chosen Nakama, que no lo aceptó y quedó como alumno mío. Entonces yo viajo a Brasil por primera vez en 1983 y de 1983 a 1996 viajé casi todos los años a Brasil y de esa forma introduje el estilo 100% original. Compitiendo en un campeonato en Chile, alguien me ve desde una grada, después se comunica conmigo y así es como yo llevo el estilo a Chile por primera vez. Desde Venezuela se comunicó conmigo un profesor venezolano, Luis, que viene a la Argentina y luego él en 2013 me lleva a Venezuela y ahí lo introducimos ya definitivamente en forma oficial. En Uruguay, un alumno de Shotokan, Hugo Amado, se comunica con uno de los 3 okinawenses que había acá, es mal atendido y termina comunicándose conmigo y así es como el estilo llega 100% original a Uruguay. En 1988 yo tuve una alumna colombiana acá, Olga Lucía Márquez. Ella practicó conmigo 3 años, llegó a cinturón naranja, me dijo que se volvía a Colombia, entonces yo le ofrecí por qué no llevaba el estilo, porque ella no tenía un trabajo para realizar en Colombia. Estuvo 2 años más, hicimos una especialización, ella practicaba de lunes a sábado 5 horas diarias, y así llegó a la categoría de primer dan. Ella se vuelve a Colombia, ahí se contacta con 2 alumnos, Jorge Luis Cuevas y Jorge Chamorro, quien hoy es el director de Uechi Ryu en Colombia. Tengo alumnos en Estados Unidos, hoy tengo un alumno en Holanda, un hijo mío en España, y tengo un alumno mío que fue compañero mío
y se fue a vivir a Italia hace casi 18 años y está viviendo allá. Y he tenido otros alumnos en otros países, Rusia, Alemania, que por cuestiones políticas hoy ya no están conmigo, pero también se llegó a esos países a través de toda esta diseminación del estilo a nivel internacional. Perfecto, maestro. Ahorita, para que nos haga una pequeña introducción, primero, si nos puede contar en esta foto a mi lado izquierdo, no sé si usted ve donde usted está sentado y tiene tres maestros atrás. Sí. Perdón, hago una acotación que me olvidé. En Hmm. 2020, a raíz de la pandemia, un grupo de profesores de Perú, los tuve de alumnos todo el 2020, a través de quien me vino a ver, que se llama Enrique Cueva, y hoy, este año casualmente, hace un mes, 2 meses atrás, viajé a Perú y ya el estilo quedó oficialmente instalado en el Perú. Con respecto a la foto, el que está, bueno, ustedes están mirando la foto de frente, digamos. El que está a la izquierda de anteojos se llama Arakaki, a la izquierda total, a la izquierda total. Ese se llama Sensei Arakaki, era un colaborador en Chatan Dojo en Okinawa. El del medio se llama Shigeru Takamiyagi, que fue mi profesor de 1986 a 1996. Y el de la derecha se llama Toshio Higa, que fue el director de Relaciones Públicas de Uechi-Ryu Karate Association de toda Okinawa. Los tres ya están fallecidos. Y el que está en la fotito chiquitita arriba se llama Sensei Katsuyoshi Higa, que me ayudó muchísimo también en Chatan Dojo para aprender, para mis perfeccionamientos, que también es una persona que ya está fallecida. Bueno, ahora ingresemos, maestro, a las genealogías históricas de los estilos, maestro. Uf, en mi primer libro yo puse todas las genealogías hasta ese momento de lo que es el karate de Okinawa y su descendencia en Japón, que sería el Shotokan. Todos estos datos que están en el libro fueron corroborados con Sensei Tetsuhiro Okama, que es el dueño del primer museo de karate privado en el mundo, en el pueblo de Nishihara. En 2017 se inauguró el primer museo oficial del gobierno de la prefectura de Japón en el Kaikan, que es un centro de entrenamiento nuevo que tiene más o menos unos 8 o 10 mil metros cuadrados, donde hoy se entrenan todos los estilos de karate visitantes que van del mundo a Okinawa. Ahí están, bueno, todas las genealogías que se arman desde el castillo de Yuri, donde estaban los reyes, y ahí había 7 maestros en la Casa Real, que como en Roma, por ejemplo, uno tenía una especialidad en la red, el otro tenía una especialidad en la lanza, el otro tenía una especialidad en el cuchillo. Bueno, estos 7 maestros de la Casa Real tenían cada uno una diferente especialidad dentro de lo que era el karate de Okinawa. Y a partir de ahí aprendían todos y vienen desde ahí todas las descendencias que van en Okinawa y aquellas que van a Japón. Por ejemplo, Funakoshi era un profesor de Shorin-ryu de Okinawa, hasta que Hirohito manda a pedir a Okinawa un profesor para que viaje a Japón para mostrar el karate Okinawa, qué era el karate, porque en Japón, hasta que no invadió Okinawa, y Hirohito no pide esa persona que va a Japón y se convierte en el padre del karate Shotokan, en Japón no existía karate. ¿Ok? Ok, maestro. Podemos continuar entonces con lo que... Ay, perdón que me saltó acá. Un momento, maestro. Sí. Acá con la historia del Uechi-Ryu Karate Do. Bueno, Shushiwa Jutsu-ho o Shushihe, como se le decía, o sea, Shushiwa se le dice en Okinawa desde el punto de vista del dialecto.
El dialecto en Okinawa se llama Uchinaguchi o Okinawa Hokkien, que es la lengua original de Okinawa, que ante la invasión de Japón por los samuráis de Satsuma, se les prohíbe, se les queman sus estamentos históricos, se les prohíbe su lengua y se les impone el Nihongo, que es la lengua de Japón. Shushihe era, desde el punto de vista del dialecto, se lo conoce como Shushiwa. Desde el punto de vista chino, se lo conoce como Shushihe, que fue quien le enseñó al maestro Kambun Wechi. El Pangainun, que son técnicas duras y blandas. Sensei Kambun, a raíz de un problema, según la historia oficial, deja de enseñar en la provincia de Nanzone porque un alumno de él mata a una persona en una pelea callejera. Se va a Okinawa, decide no enseñar más, de ahí se va a Japón a trabajar en Inomaru Company, que era una compañía en Wakayama, donde trabajaban todos los okinawenses que iban a Japón. Una vez que termina su trabajo allá, él viaja a Okinawa, no enseña karate, hasta que Funakoshi mismo, que era profesor de escuela y amigo de Kambun, en una exhibición, lo hace subir a Kambun para que haga una exhibición. Ahí Kambun Wechi muestra Sanchin Kata, que era uno de los 3 katas que había aprendido dentro de la forma Pangainun. Y ahí se empieza a ser conocido Kambun porque él se ocultaba. No existen fotos de Kambun, solamente existen fotos de él viejo, no fotos de él joven. Bueno, después viaja a Japón, va a Inomaru Company, se casa, tiene hijos, le enseña a Kane Iwechi durante 10 años el Pangainun. El primer dojo de Kane Iwechi fue en Japón, en Wakayama. Después de 10 años ahí, él se va a Okinawa. En Okinawa empieza a enseñar en Koza Dojo, en la ciudad de Koza, hasta que un grupo de alumnos le compran un terreno y se lo regalan en Futenma. Ahí se funda el primer dojo donde él enseña, y la casa de Sensei Kanei estaba arriba, y ahí se desarrolla toda la historia del Uechi-Ryu a nivel mundial, que el dojo todavía existe y ha sido modernizado por su nieto, Kansho Uechi, que es el actual soke o dirigente de la familia Uechi en Okinawa hoy. Más allá de que al fallecimiento en 1991 de Sensei Kanei Uechi, era todavía el único estilo que estaba todo junto, y a su fallecimiento se separó en muchísimas escuelas que existen hoy, como pasó en casi todos los estilos de karate de Okinawa. Muy bien. Maestro, ¿nos puede hablar un poco sobre las técnicas de Tewaza de mano y después de Geriwaza de pierna? El Uechi-Ryu se basa básicamente en movimientos circulares. Son pocos los movimientos lineales que tiene. Por ejemplo, hay movimientos circulares para la defensa. El movimiento de arriba, la defensa arriba es igual que en otros estilos, pero las posturas de las manos son diferentes. En común con los otros estilos está lo que es Sotouke o Uchiuke para algunos y bloqueo hacia abajo de Danbarai. No tenemos Uchiuke, sino que tenemos movimientos de palma de mano hacia adentro. Y después dentro de lo que es los katas, el 99% de los bloqueos o golpes son todos circulares. Es un sistema 100% chino. Maestro, una pregunta, ¿nos puede volver a repetir? Porque como estaba mostrando la pantalla grande, lo que puede repasar otra vez los movimientos de mano que lo explicó. Sí, por ejemplo, el bloqueo hacia arriba en la mayor parte de los estilos es de esta forma. En nosotros el puño es de esta forma, se llama hiraken, y nosotros bloqueamos con la parte de arriba de la mano que se llama omotekote. Sería acá. Tenemos el sotouke para algunos o uchiuke para otros, ese lo tenemos igual que todos los estilos,
Tenemos el Gedanbarai, que es hacia abajo, que es igual y común a todos los estilos. Lo que no tenemos es este bloqueo hacia adentro que tienen todos los estilos. Lo que tenemos es un bloqueo con palma de mano. Después hay bloqueos con rodillas, con pantorrillas, bloqueos como por ejemplo el Sasayuke, bloqueos todos circulares, todo es circular en un 90%, porque como dije antes, es un estilo 100% chino, sin influencias del karate Shorin o del karate Goju. No tenemos influencia de ninguno de los 7 maestros de la Casa Real. Somos 100% extranjeros, para decirlo de alguna manera más fácil. Perfecto, maestro. Me gustaría que si nos puede hablar un poquitico sobre el Geri Waza o manejo de piernas. Bueno, es el único estilo que patea con la punta de los dedos del pie, ya sea para la semicircular o para la patada frontal. Nosotros no pateamos con el metatarso. Después sí, hay fumikomi, la patada de la rodilla, lateral hacia la costilla o hacia atrás. Pero lo que más caracteriza el estilo es que la frontal y la semicircular va con la punta de los dedos del pie. Eso es Lo más destacado que se característico. tiene. Sí, es lo más característico. Muy bien, Es maestro. lo primero que uno se rompe para que después se arregle y quede más duro. Bueno, maestro, voy a mostrar en este momentico bueno, mientras que no hace, yo quiero que usted nos explique, porque para los que practican karate es muy fácil, pero aquí hay gente que no sabe. ¿Qué es una kata? ¿Eso qué es? ¿Eso con qué se come, como dice por ahí? Con palabras castizas, maestro. Bien. Un kata es una serie de movimientos combinados de ataque y defensa contra uno o varios enemigos imaginarios. Taekwondo lo tiene con los giones o los punse. Karate lo tiene como kata. Kung Fu los tiene, pero no sé cómo se llaman. Y Taolu se básicamente, llama. ajá, y básicamente fueron creados porque cuando los samuráis de Satsuma de Japón invaden el reinado de Ryukyu, cuya isla más grande es Okinawa, eso era todo un reinado autónomo que no pertenecía a Japón en la época de Antigua. Hoy es una provincia del Japón, antiguamente no lo era. Tenía sus propios reyes. Cuando son invadidos, los samuráis de Japón prohíben a los okinawenses todo tipo de armas. El karate era un arma. Entonces, los okinawenses, ¿qué hacen? Crean los katas. ¿Por qué? Porque los katas, cuando uno ve a alguien hacer un kata, no dan sensación de miedo, no dan sensación de peligrosidad. Demuestran una destreza física de una persona, pero en realidad lo que se ocultaba, lo que se hizo, y por el motivo que se crearon los katas, es para que los samuráis tuvieran esa sensación, el ejército invasor tuviera esa sensación de que era algo con lo cual no le tenían que prestar atención porque no era peligroso. Entonces, bueno, sí, seguí practicando eso, no hay problema. Entonces, casi todos los katas en su origen tienen un análisis que es una persona que acompaña al que ejecuta el kata a través de determinados ataques, determinadas formas de ataque, donde el que hace el kata ejecuta la defensa. Y ahí se crea la defensa personal. Bueno, maestro. Les cuento algo para que se den cuenta a qué nivel ejerció su poderío Japón. Por ejemplo, ellos iban a una aldea o a un pueblo dentro de Okinawa y en la plaza central, arriba de una madera se ponía un cuchillo. Las familias tenían que ir, tomar el cuchillo, ir a su casa, cortar la carne, las verduras, esto, lo otro, y volver y poner el cuchillo en el centro otra vez para que lo usara otra familia. La familia que se guardaba el cuchillo o tenía un arma eran decapitados, porque tenían terminantemente prohibido poseer armas de ninguna especie. Wow. Bueno, Por maestro. eso se hicieron los katas. Vamos a hablar entonces, maestro, ¿en qué se fundamenta la kata Sanshin? Sanshin es un poderío personal.
es, desde el punto de vista filosófico, es un conflicto tierra-hombre-universo. El hombre es el conductor entre los dos reinos, la tierra y el universo. Y lo fundamental es que la energía de ambos universos converjan en uno para hacerlo poderoso y fuerte ante cualquier ataque inesperado de un enemigo posible. Entonces lo que se hace es fortificar el cuerpo y la mente a través de golpes que se le ejecutan a la persona en su propio cuerpo. Uno tiene que estar parado y tiene que saber que le van a pegar, va a ser agredido. Entonces, es complicado el tema de mentalmente aceptar que uno va a ser agredido sin hacer más que una forma a través de tensión dinámica que lo fortalezca a uno, no solamente físicamente, sino mentalmente. Los movimientos que estamos viendo ahí, maestro, ¿nos podría regalar los nombres? La postura es Sanchindachi. Sanchindachi es una postura entre el dedo gordo del pie de atrás con el talón del pie delantero. La distancia entre ambos es la distancia de los hombros o la distancia de la cadera. Porque cuando uno camina en la calle, uno camina en esa distancia, ya sea, uno no tiene un paso más grande que los hombros, ni más chico que la cintura. Porque de esa forma nosotros caminamos en forma equilibrada y con el vaivén de los brazos equilibramos el cuerpo, o sea, el brazo va en contra de la pierna que va adelante. De esa forma nos equilibramos para no caernos de costado. Los movimientos de los brazos, filosóficamente hablando, todo el tiempo, cuando nosotros lanzamos un golpe, atacamos la zona meridional, que es la que está debajo de la tetilla, que es el punto débil del cuerpo del ser humano a nivel de lo que se llama puntos Kyusho, que son los puntos de presión. Lo demás son técnicas que por momentos demuestran una armonía. El karate es un arte marcial. Tiene un orden porque es militarista, hay rangos, y marcial porque hay un orden, y a su vez arte porque tiene que ser bonito. ¿Y por qué se introduce la parte de arte y que sea bonito? Porque lo bonito es símbolo de debilidad. Y la debilidad es lo que les permitió a los okinawenses mostrar esa parte para que los soldados samurái invasores no les prohibieran el uso del karate. Perfecto, maestro. Ahora nos puede hablar sobre Kanshiwa. Kanshiwa es, o sea, en su origen el Pangainum es Sanchin, Sesan y Sanseryu. Sensei Kanei Uechi le agrega al estilo Pangainum el kata Kanshiwa, Kanshu, Sechin, Seryu y Kanchin. Así quedan completados 8 katas. La forma básica, que es el Hoyundo, la forma de precalentamiento, que es el Junbiundo, las técnicas de endurecimiento para el Sanchin, y unos ataques y defensas preestablecidos, como primer movimiento para un combate libre. Kanshiwa posee análisis y el Sesan posee análisis con un compañero que uno tiene que demostrar ante una mesa de examen, y así con esas formas se crea y se hace la transformación al Uechiryu. Se abandona el nombre Pangainum para ir a Uechiryu, porque con todo lo demás que se había creado ya era algo distinto al Pangainum. Entonces se crea Uechiryu. Ryu quiere decir estilo, Uechi es el apellido de una familia, Uechiryu es el único estilo que posee, que le pertenece a una familia. Se vio ese ejemplo, por ejemplo, en la familia Miyagi en Karate Kid. Era el estilo que pertenecía a esa familia, con la diferencia de que Uechi sí realmente es un estilo que pertenece a una familia, el Goju-Ryu no. Y Seisan, maestro. Sesan es la segunda forma del Pangainum.
En base a Sanchin, Cezanne y Sanseriu, se crean las otras 5 formas que le dan vida al Huechiriu. Es la segunda forma del estilo, del Pangainún, digamos. En una clase uno puede por ahí no ejecutar alguno de los otros 5 katas, pero tiene la obligación de ejecutar el Sanchin, el Cezanne y el Sanseriu. De hecho, cuando uno rinde hasta quinto dan inclusive, para quinto dan inclusive, rinde el programa completo. De quinto dan a décimo dan, solamente se rinden esos 3 katas, Sanchin, Cezanne y Sanseriu, que son el alma mater del Huechiriu, que son el Pangainún propiamente dicho. Y uno en esas 3 formas debe de demostrar toda la destreza que un alumno hasta quinto dan adquiere con todas las otras. Maestro, y ahorita en este momento lo que le llaman Bukai o aplicaciones. Bunkai o aplicación es el análisis del kata, que es la defensa personal, donde uno ejecuta con un compañero, uno dice lo que va a hacer y después el compañero ataca y uno aplica lo que dijo que iba a hacer. O Es sea, lo que hay que está, demostrar, exacto, son alumnos de una de las tantas escuelas que hay en Okinawa que están demostrando exactamente ese análisis, que sería la defensa personal de ese kata. perfecto, maestro. Bueno, quiero que nos colabore en esta presentación que usted está aquí, maestro, Sí, haciendo la kata Sanseriu, no sé si lo sí, pronuncio bien, sí, sí, sí. para poder primero verlo y después usted nos explica lo que hay ahí. ¿Listo, maestro? Sí. Voy a colocarlo. Este es el último kata del estilo. Y en este kata, una persona, cuando lo aprende, este kata lo único que tiene para el practicante que llegó a un nivel para tercer dan, o sea, se aprende en tercer dan, es un solo movimiento que es el del final. El resto es todo materia anterior, pero está combinado en este kata desde otro punto de vista. Eh, Son todos golpes muy definitorios, o sea, eh, clavícula, venas en el cuello, eh, 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 golpes punzantes a la cabeza del esternón. Eh, las patadas son entre el cinturón, o sea, a la altura de la pelvis. No son espectaculares porque lo que no se busca es el espectáculo, no se busca en ningún momento. Lo que se busca es la neutralización definitiva de mi oponente. Y el tiempo que me da la vida es un solo movimiento. Ya que si yo me equivoco, el muerto soy yo. Ya yo toda la vida, eh, de todo lo que vi en Okinawa, en todas las veces que fui, es que, por ejemplo, he visto profesores que no pateaban más arriba de su rodilla, desde el punto de vista lateral. Pero de pronto pateaban con la punta de los dedos una patada frontal hacia adelante y los he visto romper 3 pulgadas, o sea, 7,5 centímetros con la punta de los dedos. Eso, una patada de esas, entra en la pelvis
y me sale por la espalda más o menos, pero rompe todos los órganos internos. Una de las cosas que alguna vez me dijo un profesor es: no le pegues a lo que se ve, sino a aquello que sostiene lo que se ve, para que no se pueda volver a parar nunca más. Maestro, hábleme de esta foto que usted está ahí sosteniendo un trofeo. Bueno, yo en Okinawa hay un torneo muy famoso, ya prácticamente no se hace. En un momento fue muy famoso, hubo un primer campeón 10 años que se llamó Kyoji de Shinjo, y el segundo campeón 11 años fue Nobuhiro Higa. Yo me enfrenté con él 2 veces. Yo representé a mi país, Argentina, en el All Okinawan desde el año 86 hasta el año 94. 2 veces tuve oportunidad de enfrentarme con el campeón de Okinawa, realmente un tipo muy peligroso. Este torneo es semi-demolición, es prácticamente Kyokushin, con la diferencia que acá se puede pegar en la cara. Y en el diciembre del 88 tuve la oportunidad de salir tercero, primer tercero, el primer sudamericano en la historia del campeonato y el primer argentino. Y en marzo del 89, que yo viví en Okinawa 6 meses, competí en el Okinawa Bukeisai, que fue un congreso mundial de karate okinawense, donde la Federación de Okinawa hizo un evento, y llegué a cuartos de final, perdí con el campeón de Okinawa, de hecho, y también tuve la oportunidad de salir tercer puesto, que fui el único occidental entre todos los japoneses en llegar a la final de un evento de estas características. Éramos muy jóvenes. Bueno, ahora háblenos de las anécdotas e historia de Okinawa y más adelantico, entonces nos habla de cada una de las fotos que tenemos acá, maestro. No sé, la verdad que he tenido muchas anécdotas, muchas vivencias. Este, Trabajé de albañil en 2 oportunidades para poder mantenerme y mandarle plata a mi familia al mismo tiempo, porque me quedé más de 4 o 5 meses viviendo allá en Okinawa, renovando visa por estudio de karate. Ah, nada, iba a pescar con mis compañeros de obra fuera de lo que era karate. Tenía la llave del dojo. Sensei me dio la llave del dojo para que yo fuera a practicar cuando yo quisiera. Eh, Iba en bicicleta para poder entrenar fuera del dojo. No sé, me han pasado miles de cosas. Pude participar de muchas reuniones en Navidad donde me llevaban y yo era el único occidental. Así fue como perfeccioné mi japonés, no tanto mi dialecto. Prácticamente no lo entiendo, algunas cosas sí. Donde escuché a los maestros no solamente hablar de karate, sino hablar de cuando iban a la secundaria, de cuando hacían travesuras en el dojo de karate cuando eran estudiantes, y yo aprendía de ellos y eran grandes maestros. Me dejaron ver un montón de cosas que cuando uno va... Lo que pasa mucho en Japón o en Okinawa es que el occidental va una semana antes del examen, entrena, hace el examen y después no vuelve más a Okinawa o a Japón hasta su próximo examen, que será dentro de 5, 6 o 7 años. Entonces, lo que yo descubrí es que ellos también, muchas cosas se las callan, porque obviamente entienden que no estamos preparados más que para un examen. Yo voy a Okinawa desde 1986 todos los años, y incluyendo el año pasado, 38 viajes. Y me he quedado como mínimo 2 meses. Entonces creo que ellos vieron que yo realmente más que la graduación lo que quería era aprender, estar entre ellos, ser uno más y entender el karate no como occidental, sino como oriental. Yo no digo que soy el mejor y que entiendo cosas que los demás no entienden. No. Yo entiendo karate como lo vi. Yo tengo un kamidana en mi casa, que es como una iglesia shintoísta, que
poder tenerlo como yo lo quise tener, tuve que tener una entrevista con el jefe del monasterio de Futemayingo. Lo compré en el año 90 y lo bendijeron para mi casa. Y después compré uno para el dojo y lo bendijeron para el dojo. Pero yo realmente creo, no lo compré para ponerlo ahí. Y cuando rezo, rezo con el corazón. No rezo por rezar, porque sería una falta de respeto. Entonces, por eso la palabra dento, por eso la defensa del karate tradicional, que yo creo que el exceso del karate deportivo y el exceso de deportivización desde todo punto de vista al arte marcial no lo benefician nada. Y yo creo que en algún momento, en la medida en que no se lo defienda, el karate tradicional va a desaparecer para ser netamente un mero deporte. Entonces, por ejemplo, ¿no? Hoy a una persona se le dice entrenador. Entrenadores puede ser un entrenador de tenis, un entrenador de handball, un entrenador de voleibol. En karate se dice sensei, porque sensei, filosóficamente hablando, es aquel que llegó antes, aquel que nació antes, aquel que caminó en la vida antes, y porque él existió, y porque él caminó antes que yo, me dio la oportunidad de que yo, siendo él mi pasado, hoy tenga un presente, y convertirme yo en el pasado de una persona que va a tener su presente y su futuro. Y la palabra entrenador, al lado de lo que es la palabra sensei, es tremendamente inferior y carece de mucho sentido dentro de lo que es la filosofía del karate desde antaño hasta hoy. Por eso es importante, creo yo, mmm, yo creo que una persona puede hacer las dos cosas, en tanto y en cuanto no crea que la moderna es la que existe y se tome a la antigua como algo obsoleto. Nosotros en Occidente a la persona mayor muchos la meten en un geriátrico. No vale la pena escucharla, porque es vieja. Es un viejo. ¿Qué te puede enseñar? No puede enseñar muchas cosas. En Oriente a los viejos se los escucha, aunque no tengan mucho que decir, pero se los escucha fundamentalmente por respeto. Y eso es lo más importante, y yo creo que es una de las tantas cosas que se ha perdido en las sociedades modernas. Maestro, ahora háblenos de cada una de estas fotos, maestro. Bueno, esa foto fueron 3 maestros que yo traje a la Argentina en 2005. De izquierda a derecha, Yoshihiro Arakaki, todavía vive, se retiró de la enseñanza del karate. En el medio, atrás mío, está Shinyu Bushi, que fue mi último maestro, falleció en 2012, era una eminencia, si lo buscan en internet lo van a encontrar. Y el de la derecha, Fusao Takeyasu, mi último maestro de Kobudo, que falleció también en Okinawa. Él era profesor de Goju-Ryu en karate. Realmente, nada, una humildad ese hombre, todos esos que están ahí, una humildad increíble, espectaculares. Vamos con la del centro, maestro. Esta es una foto que tomé el año pasado, en octubre del 2024. El que está sentado en el medio se llama Yoshitsune Senaga, es 10º Dan, y es el presidente de la Federación de Karate Okinawa, que fue la primera institución que reunió los 4 estilos básicos de karate en Okinawa en la historia del karate Okinawa, después de la Okinawa Karate Do Kenkyokai, que se fundó en 1900, eh, ahí, en 1620. Muy bien. Ahora hablamos de la de acá del fondo. Ese sensei se llama Shimabukuro. Entrené en el dojo de él, el hijo se llama Daiki, y es el dojo que yo empiezo a utilizar cuando voy a Okinawa para practicar. Esa foto es de octubre del año pasado, después de una práctica. Perfecto. Acá inferior donde está. Esa foto es muy vieja. Estoy sentado adelante. Los que estamos sentados adelante, que tenemos una flor en el pecho, fuimos distinguidos en Okinawa por nuestras acciones y actitudes, en mi caso por las visitas y el desempeño mío en karate. Es una foto vieja. Esa es foto del año 1988,
89 más o menos, 90 por ahí. Muy bien. La del centro. Bueno, esa foto es con Sensei Kaneiwechi, el creador del Uechi-ryu, en enero de 1987, cuando se me dio la audiencia para poder verlo y entrenar con él. Wow. Que Y yo soy el único argentino en la historia del estilo que conoció a Kaneiwechi, junto con mi compañero que viajamos juntos en ese primer viaje, que fuimos los dos primeros argentinos en viajar del estilo a Okinawa y conocer al creador del estilo Uechi-ryu, mi compañero Javier Barberá. perfecto. ¿Y esta foto? Esta foto es el año pasado, en octubre, en la central de la International Karate Masters Association, que depende del Ministerio de Cultura de Japón. Me hace entrega, que yo no sabía que iba a pasar después de una práctica, Sensei Okubo, Katsumi Okubo Waken. Me graduaron y me reconocieron como 10º dan en karate, luego de una práctica. Realmente no, yo no esperaba eso, fue una sorpresa. Y Sensei es cuarta generación de presidentes desde la creación del Seishin-ryu, creado por Choki Motobu, que en la historia del karate okinawense fue el embajador del karate okinawense ante el emperador Hirohito cuando el karate recién ingresa en Japón. Perfecto, maestro. Ahora vamos a hacer un repaso esto está para que lo tengan en cuenta. Esto está muy bien explicado en el libro, en los 3 libros del maestro, sobre todo creo que en el segundo, donde nos habla sobre Japón, era y reinos, y también nos va a hablar de Okinawa en reinados, maestro. Sí, bueno, Okinawa tenía 3 reinados: Nansan, Chusan y Hansan. Esos 3 reinados fueron abolidos cuando es la invasión de Japón. Y los reyes, Okinawa tenía sus propios reyes y sus propios samurái, que no son iguales a los de Japón. Más intercambio con China. Uno, si está en Okinawa, en un día soleado, bien al norte de Nago, puede ver las costas de China. Es un centro estratégico, tiene bases norteamericanas, y la verdad que hoy yo voy a Okinawa más que nada porque me hace bien caminar por las calles de Okinawa, me hace bien la espiritualidad que tiene. Bueno, conozco a todos los maestros, no solamente de Uechi-ryu. Yo he practicado con Sensei Morio Higaona de Goju-ryu, con Minoru Higa de Shorin-ryu Kyudokan, con Sensei Shimabukuro de Seibukan, en fin, con Ike Miyagi de Goju-ryu, con un montón de maestros. Me encuentro con ellos, nos acordamos de lo joven que era ellos y lo pibe que era yo. La verdad que la pasamos muy bien, muy, muy, muy bien. Y bueno, Okinawa es un pedazo histórico, o sea, la batalla del Pacífico, Estados Unidos-Japón, la última batalla, Hirohito la manda a pelear a Okinawa después de Iwo Jima y Nagasaki. Y Okinawa sufrió mucho, murieron 254.000 personas. Y lo característico es que el ejército era japonés, no peleó un solo okinawense contra los norteamericanos. Y cuando el prefecto de Okinawa se suicida con seppuku, ahí cae la isla de Okinawa, pero quedó un solo árbol en pie. Por ejemplo, Sensei Gushi, que yo se los mencioné antes, él desayunaba una papa, almorzaba una papa, a la hora de la merienda era una papa y en la cena era una papa porque no había otra cosa para comer en Okinawa. Realmente es un punto histórico muy importante. Bueno, esta parte, maestro, sí, pues la debatimos bastante cuando yo tuve una reunión con el maestro y él digamos, simplificó en estas palabras que dice aquí la filosofía del karate de Okinawa. Pero ahora yo sé que él nos va a explicar porque cada uno de esos elementos que están ahí, de cada uno de los valores, eso es lo que fundamenta finalmente, podría yo decir que casi las artes marciales
Ojo, artes marciales a nivel del mundo. Maestro, háblenos sobre la filosofía del karate de Okinawa. Miren, básicamente, hoy en Okinawa existe la Ken Okinawa Karate Do Renmei, que está afiliada a la Japan Karate Federation, que están en el karate netamente deportivo. Después está la Zen Okinawa Karate Do Renmei o All Okinawan Karate Federation, que defiende los preceptos antiguos del karate. Y después está la Okinawa Rengokai, que es otro grupo de maestros que solamente se dedican a eventos de kata, no de kumite, no lo conciben. Miren, la verdad que el karate, por ejemplo, es un camino de vida. Uno empieza a practicar, y no es mentira, no es palabrerío. Uno empieza a practicar y no tiene conocimientos de nada. A uno de vez en cuando lo ponen a enseñar en una clase para aprender a enseñar. La enseñanza, dentro de lo que es el karate, no es a través de una materia que se llama pedagogía, es a través del chocarse con los errores que uno comete cuando empieza a enseñar. Es cometer errores, porque es la vida misma. O sea, cuando nosotros nacemos no hay un libro que nos dice cómo manejarnos en la vida. Uno aprende en la calle, y la calle es una universidad. Y muchas cosas que se aprenden en la calle, en una universidad no se aprenden. Por eso el karate es el dojo, es un lugar donde uno va a aprender, donde uno se aprovecha por ahí de un compañero y a través de un golpe entiende que no está bien hacer eso, aprovecharse del que menos puede. Uno aprende a enseñar con un compañero cometiendo errores. Yo cometí 100.000 errores. De hecho, mi hijo menor es profesor de educación física y él está mucho más tecnificado que yo. Pero una vez me explicó alguien, uno va a una universidad, por ejemplo, a una universidad de ingeniería mecánica, y uno ve las fotos de un motor, pero una foto, un motor limpio. Y uno va a un taller donde hay un muchacho que aprendió en el taller. Entonces, por ahí al muchacho del taller le falta lo que sería alguna teoría, pero si uno lo pone en una fosa y le dice que busque la tuerca que está metida en la grasa, el del taller hace así, encuentra la terca. Y el que miró toda la vida un libro no encuentra la tuerca porque la foto no está limpia, está sucia. Entonces, en artes marciales, lo que no se puede forjar con un libro es el espíritu. Lo que no se puede forjar con pedagogía es la valentía. Lo que no se puede forjar en una universidad es el honor. Esas cosas no están en una universidad. Esas cosas no están en una carrera de educación física. No me tiro contra la educación física, porque de hecho mi hijo es educador físico y yo lo respeto. Pero cuando hablamos de artes marciales, el arte marcial no es una ciencia. El arte marcial es vida. Y la vida no está en un libro. La vida está allá afuera. Y solamente se aprende allá afuera. Ma- Sí. Maestro, centrémonos un poquitico porque ya estamos entrando al final. Háblenos sobre estos tres maravillosos libros que usted escribió, maestro. No sé si son maravillosos, son 3 libros. Eh, Ok, maestro. yo nunca tuve idea de escribir un libro, jamás. Pero yo escribía cosas y las guardaba en la computadora y mi familia me decía, vos tenés que escribir un libro. Yo decía, no. Cuando me quise acordar, resulta que ya tenía el primer libro escrito. Eh, en un momento, lo que más me entusiasmó de escribir los libros, la inspiración no es buena, sinceramente no es buena. O yo creo que no es buena. ¿Por qué? Porque dije, si yo no digo cómo fue la historia, aquellos que hoy, hay muchos karatecas modernos
kung-futekas modernos, aikidokas modernos, judokas modernos, que le hacen creer a la gente que todo es a partir de ellos y de lo moderno de hoy. Y se olvidan de lo que ellos hoy disfrutan fue gracias a los que venimos de antes. Antes no había internet, no había teléfonos celulares, no había Google, no había nada. Hoy todo se busca en una computadora en fracción de segundos. Nosotros teníamos que investigar, nosotros teníamos que enfrentarnos con un compañero de otro arte para saber cómo era ese arte. Y contábamos con toda la precariedad del momento y de la época, y hoy tienen prácticamente todo servido en la mano. Entonces yo dije, ¿por qué ellos nos ocultan a nosotros? Por una cuestión de ego, porque ellos quieren ser grandes hoy y no dicen que nosotros existimos. Entonces los libros para mí son la prueba histórica de que lo que ellos hacen hoy no empezó hoy, empezó hace mucho. Y eso fue lo que me inspiró a hacer los libros. Contar la historia de cómo el karate Uechi-Ryu llegó a Sudamérica. Y no solamente el karate Uechi-Ryu, sino los otros estilos también, porque yo hablo de todos los estilos de karate. El segundo libro habla de los introductores de todos los estilos que existen hoy en Argentina y en Sudamérica. Y el tercer libro habla de las nuevas eras, tanto de Japón como el resto del mundo, y la historia un poco más acotada del Uechi-Ryu, pero sí más extendida del resto de los estilos y del karate y la ideología del karate en general, para que no solamente sirvan para la gente de Uechi, sino para todas las personas de todos los estilos del mundo. Ese es lo fundamental de los 3 libros. Por favor, vamos a dar un fuerte aplauso virtual. Los que puedan abrir sus cámaras, por favor, abran esas cámaras. Yo me he sentido muy a gusto haciendo de entrevistador, de guía, en todo lo que se preparó. Maestro Gustavo, muchísimas gracias por... para mí, la verdad, sí ha sido magistral todo lo que nos ha entregado. Tenemos una pregunta, profe Gustavo. Profe Carlos de Colombia, nos puede abre el micrófono y háganos la pregunta, maestro. Sí, maestro, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo está? Hola, hola. Maestro, usted mencionó un nombre de José Luis Cueva. Sí. Acá en Tumaco hay un maestro, José Luis Cueva, que enseña karate. Ese señor es exactamente el primer alumno que hubo en Colombia de Uechi-Ryu, Jorge Luis Cuevas. José Luis, claro, fue compañero de trabajo mío, lo respeto mucho y él tiene mucho respeto hacia mí por lo del taekwondo y la llevamos muy bien. Es un caballero, un señor. Yo tengo un particular aprecio por Jorge. La vida nos sacudió a los dos de una manera muy similar, tanto a él como a mí. Me siento muy apegado a Jorge y también la segunda persona que respeto muchísimo de Colombia es Jorge Chamorro. Ambos fueron compañeros de universidad ellos y la verdad que más allá del karate a nivel humano, cada vez que estoy con ellos la paso genial, como tantos otros colombianos. Ah, vea, ironías de la vida, pero para bien, para bien. Sí, no, señor. maestro, la verdad, muy magistral su presentación, su ponencia, muy chévere, muy rico. Yo me identifico más con el taekwondo. De todo arte marcial hay que extraer. Yo siempre manejo unos métodos híbridos. Le cuento, yo me escapaba del colegio, no iba al colegio a la mañana, le mentía a mi madre y me iba a practicar con el profesor Carlos Verduma a las 8 de la mañana, que era uno de los profesores, es uno de los profesores más famosos de taekwondo de la Argentina. Pero no digan nada, porque si no mi profesor de karate, el que era, se enojaba conmigo. Bueno. Cosa de chicos. Bueno, vamos a entregarle ahorita un detalle, mi querido maestro, ahorita se lo hago llegar, pero aquí se lo voy a mostrar. Porfa, Angelito me dice si ya se está viendo mi pantalla ampliada. Ángel. Sí, se ve. Ya está viendo. Muy bien. República de Colombia y en su nombre, Politécnico Nacional de Artes y Oficios Ponado Seccional Cali Buenaventura certifica que
Gustavo Carlos Gondra. Participó en el programa de técnico laboral por competencias en recreación y deportes como apoyo educativo, siendo ponente virtual del tema Dento Karate, con una intensidad de 1 hora y 30 minutos, dado en la ciudad de Santiago de Cali, Valle del Cauca, Colombia, los 23 días del mes de agosto del 2025. Firman Eibar Bravo Hurtado, director y coordinador del programa académico. Demos un fuerte ese aplauso. Agradecerle igualmente al Ponado Politécnico Nacional de Artes y Oficios, que permite que cualquier persona de cualquier lugar del mundo ingrese totalmente gratis. Igualmente al doctor Alfonso Ferrer Cordero Renteral de México, que nos facilita la plataforma en compañía del señor Germán Juárez, presidente de la Unión Nacional de Asociaciones Deportivas y Actividades Físicas de México, al señor Fernando Vargas, director de la revista digital El Deporte No Descansa de México, a la doctora Violeta Guzmán, presidenta de la Federación Atletas Máster Ciudad de México. Ellos cuatro son las personas que hacen posible que podamos transmitir a través del canal de Zoom. Igualmente a la doctora Susana Sánchez desde España, al doctor Alfonso Barbosa Domínguez con su organización Programa de su Salud en Cali, Colombia, y Aquatigin en Ecuador, al doctor Everardo Sánchez, al Magister Rolando Sarmiento, director de Sport Group Colombia, al licenciado y médico Jorge Suárez, Medicina al Servicio del Deporte, al licenciado Ángel Gutiérrez Torrén, puertorriqueño radicado en los Estados Unidos, director de Fines Experience, al doctor honoris causa Juan Amado Garro, director de G11 Educación Física Comer Chingón, San Luis, Argentina. Igualmente al Nodo de Actividad Física y Cuerpo Red de Docente e Investigadores, Magister Germán Preciado Mora, director Colombia. A la Red Pedagógica Ibacel de Educación Física desde México, Magister Alonso Iván Fernández, director. Al doctor Juan Hojas, cubano y venezolano, con su organización Hojas Gym. Al doctor Eduardo Sauda B, Medicina Deportiva. Al Instituto Superior Universitario ITESUR de Ecuador. Allá es Inteligencia Artificial Aplicada, doctor Pedro Piñero Pérez desde Cuba. Al maestro José Río Bueno con Cross Training RF desde Venezuela. Al doctor Homero Suárez Áviles con AMESCO, Asociación Mexicana de Corporeidad. Al maestro Martín Omar Jaramillo Potes, figura destacada en el ámbito musical y académico colombiano, enfocado en la aplicación terapéutica y los beneficios de la música para el bienestar humano, conocido como neuromúsica. Finalmente, al Grupo Sport Internacional, doctorante Hilder Molina Viva. Los que quieran la certificación de esta conferencia se comunican conmigo al +57 315 660 5981 y los voy a invitar, por favor. Para mañana tenemos genética del deporte y cerramos con rutas saludables. Y ahorita a continuación vamos a tener a un gran maestro desde México. Maestro, por favor, maestro Gustavo, regálenos las palabras finales para cerrar su magistral participación de esta noche. Bueno, veo que hay muchas personas de México y les cuento que el año que viene voy a ir a México porque tengo alumnos allá. Nada, quiero agradecerles a todos que tuvieran ganas de escuchar. eh, y yo respeto todas las actividades de hoy día, pero es importante para mí eh, defender lo que es el karate tradicional para que no muera. Después nada, les agradezco a todos los que estuvieron, la verdad, muchísima gente. Es lindo que a uno quiera ser escuchado. Y no, nada, no tengo más palabras que agradecerles a todos que se hayan molestado en estar ahí un rato escuchando. Bueno, doctor Cesareo, cuénteme cómo vivió esta experiencia, doctor Cesareo, desde México, que vamos a tener al maestro Gustavo en México. De hecho, una muy buena noticia, pues por acá lo vamos a estar esperando, esperemos poder coincidir, pues ya nos irá manifestando su itinerario para poderles saludar seguramente. Y la verdad, una gran conferencia, sobre todo una experiencia de vida tan grande. Fíjense que ya no platicaba yo, pero tuve la oportunidad de practicar karate de niño. Yo llegué hasta Cinta Café, pero en el estilo Shito Ryu. Entonces, también tengo cierta experiencia y la verdad me emociona escuchar tantas anécdotas, tantos detalles, tanto conocimiento. Obviamente los años han pasado y todo esto ha cambiado,
Acá hay un maestro, Héctor Avendaño, también que es muy destacado, tiene quinto dan, y él está ahorita, tiene una enfermedad de cáncer, pero ha sobrevivido 20 años con esa enfermedad. Y dar mis respetos, y la filosofía del karate y la disciplina lo ha llevado a esta longevidad. Entonces, una gran experiencia de vida, así como agradecerle en este caso a Gustavo Gondra, ¿verdad? Pues toda la participación que ha tenido, y pues un aplauso desde México, de verdad, y lo esperamos por acá. Muchas gracias. Muchas gracias, profe. Muchas gracias. Bueno, voy a cerrar aquí, por favor.